Como somos Martín Germade y Gonzalo Acosta, y vamos a analizar las distintas posturas de los diseños curriculares sobre ciudadanía y ética ciudadana de dos provincias ubicadas en el norte argentino, Salta y Jujuy, atravesadas por tradiciones conservadoras con gran influencia de la región, su distancia de los centros urbanos del país y por la presencia de un multiculturalismo vinculado a la existencia de abundante población originaria que entra en choque con la homogeneización cultural que es promovida del centro de la República. El contexto sociocultural de Salta es de una provincia con conciencia conservadora, basada en su conexión con pensamientos tradicionales eclesiásticos, su escasez poblacional y su distancia de los centros urbanos más movilizados. Bien, en este caso Jujuy es una provincia con abundante diversidad cultural en un territorio reducido, sumado a ser donde está la mayor parte de los pueblos originarios previos a la formación del Estado, lo que ocasiona que sea una provincia diversa étnica y culturalmente. Ahora, las características de los diseños, en el caso del diseño salteño, tiene como nombre formación ética y ciudadana. Su estructura es de enseñanza de la ciudadanía desde una perspectiva social, tal como establece SEDA, orientada a observar los fenómenos en un plano real y no meramente normativo, vinculado a vivencias y cuestiones particulares del estudiante, basada en enseñanza de la ciudadanía comunitaria, orientada al desarrollo de un pensamiento reflexivo, crítico que permita ejercer ciudadanía activa, autónoma y plena. Bien, el diseño de Jujuy tiene la asignación también de formación ética y ciudadana que busca abordar las temáticas no solo desde un enfoque jurídico, sino también como un entramado sociohistórico donde se requiere análisis, reflexión, pensamiento crítico y valoración del sujeto como individuo desde un panorama colectivo. Esto excede la ciudadanía como ordenamiento jurídico y la práctica social esperable. Es entender y tener conciencia de cómo se construye la ciudadanía y de dónde se dirige. Con crítica y entendimiento como elementos fundamentales de este diseño, así supera lo memorístico y busca la comprensión. Tomamos las concepciones de sujeto de derecho y ciudadanía que subyacen en base a ciudadanía y tensiones teóricas. El método de ambos diseños es de ciudadanía participativa. Este modelo, explica Kandel, se basa en la idea de que los estudiantes desarrollen capacidad de participar activamente en la sociedad actuando sobre cuestiones socialmente relevantes. El diseño salteño está en fundamentos cuando se menciona que a la hora de tratar ética y ciudadanía, se debe tener presente que, en tanto existe una diversidad de morales vinculadas a la diversidad cultural y a los diferentes ideales de vida buena, es necesario plantear un enfoque pluralista sobre la educación y de ahí desarrollar la cuestión de si existen principios universales que apliquen a todos. En el diseño de Jujuy se aprecia también esto, teniendo una perspectiva enfocada a tener en cuenta los antecedentes tan pluriculturales de la región, vinculados a su situación de una fuerte presencia étnica originaria, presentando una postura comunitaria que se distancia de aquella perspectiva hegemónica que planteaba la unificación de un solo tipo de ciudadano impulsado por el Estado nacional. Ahora, las tensiones teóricas presentes son, acorde al catálogo de tensiones Schumann, primero, sobre la educación en valores y la guiada por conceptos y contenidos. En fundamentos, el diseño curricular de Salta se hace énfasis en las competencias y valores democráticos, pero avanzando en el diseño se advierte la puesta en relevancia del contenido histórico de la ciudadanía y los derechos, e invitan a la reflexión sobre los conceptos. En el diseño curricular de Jujuy hay una discusión similar, pero se hace mayor énfasis en el desarrollo de la educación guiada por conceptos y contenidos, priorizando el valor histórico previamente mencionado sobre ciudadanía y derechos de pueblos originarios. Ahora, el siguiente punto es la tensión de educación del ciudadano como sujeto individual o la educación del ciudadano como sujeto político. En el diseño salteño se menciona la relevancia de dar a conocer a los alumnos sus derechos y obligaciones como ciudadanos, dando un enfoque más pasivo al enfocarlo en la igualdad y la libertad. Sin embargo, inmediatamente se advierte que limitar la ciudadanía a este concepto no es suficiente, y se procede a explicar la relevancia de la participación activa del individuo. En el diseño curricular jujeño, esta dicotomía también está presente, pero barrida en gran parte por la valoración del diseño, por la enseñanza de una ciudadanía de sujeto político. Schuchmann lo refiere como un hombre que no es una isla, sino un integrante de un cuerpo social, y el diseño sigue su mismo lineamiento. Otro punto de tensión es el debate sobre los derechos universales en común y la educación enfocada en la diversidad sociocultural vinculada a los grupos sociales. Esto está presente en el diseño curricular de Salta, cuando el diseño parte de la base de enfocarse en las diferencias socioculturales de cada grupo social para observar sus distinciones étnicas, pero en busca de incluir en el debate la existencia de derechos universales de todos. Justamente en el diseño jujeño también se plantea esta paradoja donde se da este reconocimiento de los derechos humanos como universales,
pero también se advierten como una cuestión propia de las conquistas coloniales occidentales, donde una nueva perspectiva de los derechos étnicos o sociales. Y por último, la tensión entre una formación basada en hábitos y conductas y el desarrollo del juicio moral también está presente. En el diseño de Salta hay un énfasis en la relevancia de la participación social para lograr comportamientos sociales que beneficien a todos y que les permitan desarrollar una ética común, similar a la postura de Bandura en el texto de Schuchmann, donde se menciona la ética como una conducta social aprendida. Pero luego se incluyen fundamentos que explican la necesidad de abordar la capacidad de los sujetos individuales para desarrollar sus razonamientos, siendo la postura presentada por Kohlberg en el mismo texto sobre que el desarrollo moral es un juicio y no una conducta. En el diseño curricular de Jujuy se desarrolla una enseñanza orientada en los juicios morales, donde se respeta la diversidad de enfoque de los distintos alumnos por sobre la postura tradicional de la enseñanza de hábitos y conductas. Ahora veremos configuración de ciudadanías emergentes y sus abordajes, partiendo de perspectiva de género, que plantea el abordaje de una ciudadanía crítica con nuevas maneras de pensar crítica e independientemente, tal como explican Espinheira y Mastache, vinculado a las disparidades sobre todo en género. Estos planteos están presentes en el diseño salteño cuando en el fundamento se habla de abordar la ética de ciudadanía con una perspectiva crítica, entendiendo la ética como una disciplina racional y crítica que busca dar explicación a las acciones llevadas a cabo por la moral, explicando también que no existe una sola forma de llevar la ética, sino que es pluralista, con diversos enfoques. Además, la ciudadanía se observa como un elemento histórico descriptivo y normativo, donde el obrar del ciudadano excede el reconocer la normativa vigente y busca abordar diversas luchas sociales históricas para comprender cómo se conquistan los derechos. En perspectiva de género se plantea la idea de, cito textual, generar espacios para analizar étnicamente las desigualdades sociales, económicas y de género en situaciones de diversidad social y cultural. Es decir, es una cuestión meramente enunciativa en términos de análisis, más en sí que una posición declarativa sobre los nuevos paradigmas en términos de ciudadanías emergentes y cambios en el abordaje. Esta cuestión se vincula al sentido conservador que tiene la provincia debido a la influencia de los valores cristianos y occidentales a través de los procesos históricos de la colonización. Ahora, seguimos con ciudadanía ambiental. El abordaje de una ciudadanía activa crítica, acorde al texto de Telias, la cual se explica en fundamentos del diseño salteño cuando se menciona que la educación incluye perspectiva ambiental y luego detalla de forma general la enseñanza como sujetos del derecho con deberes y obligaciones, ciudadanía activa, mientras advierte la relevancia de la participación del Estado y las consecuencias internacionales en caso de incumplir, ciudadanía activa crítica, y por último el análisis sociohistórico de la conquista de derechos por la sociedad, ciudadanía emancipada. Bien, en este punto puede observarse entonces una ciudadanía activa en el diseño, al mencionar la promoción de autonomía, responsabilidad y solidaridad para un ejercicio pleno de la ciudadanía democrática, con planificación y desarrollo participativo. La ciudadanía activa y crítica también está en el espíritu crítico reflexivo frente al planteo de situaciones reales o ficticias de la vida cotidiana. Pero falta el énfasis en la ciudadanía emancipada en su fase histórica. Ahora, la cuestión de discapacidad en ambos diseños es omitida de tratar específicamente, no explicando cómo llevar a cabo la educación en base a las capacidades de cada alumno, optando por postulados genéricos en fundamentos sobre respeto, solidaridad y cooperación, pero sin detallar nada, lo que dificulta el planeamiento de mecanismos que permiten un ajuste razonable como recomienda Juan Seda. Por último, los derechos de niños, niñas y adolescentes. El diseño salteño dice sobre los estudiantes que el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones deben, por lo tanto, ser transmitidos no como una expectativa para la futura vida adulta, sino como una realidad que pueda aplicarse a la vida en la familia, en la escuela, en el barrio, etc. El problema es que no incluye la Convención sobre los Derechos del Niño como contenido a enseñar, privando al diseño de una herramienta vital que recomienda a Mariela Fortunato para poder favorecer esto. En el diseño curricular jujeño deja explícito que, cito textual, promueve un espacio de construcción de ideas y argumentos en el cual las estudiantes debatan sobre problemáticas vinculadas a la participación comunitaria, al reconocimiento del otro como sujeto social y político, pero también de un yo y la valoración de un nosotros, promoviendo así la comprensión de las dinámicas de las relaciones y las normas explícitas e implícitas que regulan las relaciones sociales entre adolescentes y otros. Ahora, los aportes. El aporte que puedo hacer sobre la enseñanza de la ciudadanía en el diseño salteño debe hacer un mayor enfoque en las diferencias de cada alumno para tener un mejor acercamiento, teniendo en cuenta que tales diferencias son tanto en el ámbito social, así como en circunstancias personales y sus necesidades para la enseñanza. Pese al avance de los diseños curriculares, falta ahondar en estos puntos, pudiendo solo inferirse en postulados generales de los fundamentos sin una planeación concreta. Para favorecer una ciudadanía activa y crítica, deberíamos incluir contenidos de estrategias enfocadas en estas diferencias, favoreciendo su comprensión mientras se incluyen contenidos normativos que las asistan.
a los fines de visibilizar más sus situaciones, tal como recomiendan Spinheira y Mastache, logrando un aprendizaje más significativo. Bien, entonces, en base a todo lo analizado, se puede advertir que mayor problema son las generalidades en cuanto a los diversos problemas étnicos y sociales, pese al empeño de este diseño curricular por comprometerse con estas cuestiones. Por lo tanto, es vital no caer en la trampa dialéctica de que la enseñanza de aquellos tópicos, tanto individuales como sociales, caigan en cuestiones que abstraigan al adolescente de su realidad. Justamente deben ser analizados como complementos el uno del otro. Si es que se quiere una ciudadanía crítica y sana que contribuya a la construcción de una sociedad más tolerante, pero a la vez también más reflexiva. Para esto es vital que no solo sean los adolescentes reconocidos como sujetos de derecho, sino que se haga hincapié en ocupar esos espacios con una participación que sea duradera y que genere la cultura del compromiso en la educación formal, asumiendo el protagonismo como sujetos de una comunidad. Ahora, la reflexión final: de todo lo observado se ha aprendido que la realización de un diseño curricular debe ser interpretado con un enfoque en los estudiantes como ciudadanos con vivencias de grupos y necesidades personales, lo cual es útil para desarrollar saberes que les permitan actuar comunitariamente desde el mismo momento de vida en el que se encuentran, con una mayor comprensión de ellos y de sus compañeros, y siendo capaces de criticar con un mejor razonamiento los problemas sociales. Para ello, el rol del docente para presentar y dirigir los debates es esencial. En consecuencia de lo que he analizado del diseño curricular jujeño, es importante pensar la lejanía que hay en el territorio de la República como de su centralismo porteño. Dichos diseños curriculares en su conjunto deberían enfocarse en acercar y achicar esas distancias si se quiere generar una verdadera ciudadanía, a la vez que procuren vincularlas mediante el respeto, pero además el entendimiento por la diversidad. En este caso cultural, logrando así un punto en común en vez de una disidencia y vinculada a un país tan pluricultural.